Dios los bendiga, hermanos. Aquí estamos una vez más dándole gracias al Señor porque aquí estamos. Bendito Dios sea el Señor por un día más de vida que nos ha prestado. Gracias a Dios porque estamos una vez más, hermanos. Aquí estamos para hablarles su bendita palabra, hermanos, porque estamos contentos porque estamos una vez más aquí predicando su palabra, hablándoles la verdad, hermano, buscando al Señor cada día. Les damos gracias por escuchar la palabra de Dios, hermanos. Sabemos que va a haber críticas, pero va a haber muchas personas que va a ser les va a llegar estas palabras a su corazón, hermanos. Va a caer en buena, esta semilla va a caer en buena tierra, hermanos. Que Dios los bendiga y todas esas gente que nos critica, les decimos que escuchen la palabra de Dios, que la lean de todos modos, para que ellos se fijen en lo que en la verdad, en lo que dice aquí la bendita palabra de Dios, hermanos. Que Dios los bendiga una vez más. Estamos contentos porque aquí estamos, hermanos, dándole gracias al Señor, y bendiciones para todos aquellos que nos escuchan, y para todos los que no les gusten también bendiciones. Que el Señor los bendiga y los cuide a donde quiera que estén, a donde quiera que nos escuchen. Que el Señor vaya con ustedes, que el Señor los vaya guiando a donde vayan manejando, estén en sus casas, a donde nos vayan escuchando. Bendiciones para ustedes y que el Señor los cuide y los acompañe, hermanos. Señor los bendiga. Aquí está mi hermana Patti con ustedes, hermanos. Amén, bendiciones, pueblo del Señor, y a todos aquellos, ¿verdad?, que no conocen también del Señor, que el Señor les bendiga. Y estamos contentos y agradecidos con el Señor porque nuevamente estamos aquí, ¿verdad?, para tratar de llevar este mensaje, compartir la palabra. Estamos bendecidos por el Señor, aleluya. Y quiero también darle las gracias a todos aquellos que estuvieron y han estado orando por nosotros, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Y pues aquí estamos nuevamente, ¿verdad?, para llevar este mensaje que sea de bendición. Amén. Para tu vida, amén. Gloria al Señor, porque ese es el deseo y el anhelo de nuestro corazón, que tú seas bendecido. Aleluya, gloria al Señor. Y vamos a estar tocando un tema, amén, un tema que habla solamente, ¿verdad?, de Jesucristo, amén. Que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Y bueno, llamamos este mensaje para que tú lo puedas buscar ahí en la página. Pon tus ojos en Jesús. Amén. Amén. Amén, hermana. Que nuestra mirada siempre esté solamente en Jesucristo. Y vamos a estar hablando en el libro de los Hebreos, amén. Si tú tienes tu Biblia ahí y quieres ver, ¿verdad?, compartir con nosotros, amén, lo que nosotros estamos leyendo, pues gloria al Señor. Toma tu Biblia para que tú veas que lo que nosotros hablamos no es palabra de hombre, amén, es palabra del Señor. Gloria a Dios. Y así voy a estar hablando un poquito de la introducción, ¿verdad?, para que puedan entender, amén, mejor el libro de los Hebreos, amén, de qué trata, cuáles son los temas, cuáles son las palabras claves, cuáles son los trasfondos. Y cuando tú te vas a la introducción, amén, tú puedes entender qué encierra el libro de Hebreos, amén. Amén. Y de cada libro que está aquí en la palabra del Señor, y Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo te va a ir dando la revelación y la interpretación de su palabra, amén. Amén. Voy a estar hablando un poquito, amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar con las palabras claves, amén. ¿Cuáles son las palabras claves en el libro de Hebreos? ¿De qué habla específicamente el libro de Hebreos? Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y bendito Espíritu. Amén. Amén. Dice, palabras claves. Amén. Sacrificio. Mayor, el sacrificio de Cristo es superior a todo lo ofrecido por el sistema judaico. Amén. Amén. El sacrificio de Cristo es mayor. Y vamos a seguir aquí leyendo. Dice, Cristo es mayor que los ángeles, pues es adorado por ellos. Amén. Es mayor que Moisés, pues lo creó. Es mayor que el sacerdocio de Aarón, pues su sacrificio es eterno, y es mayor que la ley, ya que ofrece un pacto
pacto superior. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es mayor que los ángeles, pues los ángeles le adoran a Él. Amén. ¿Verdad? Es mayor que Moisés, pues Él lo creó a Moisés. Amén. Amén. Entonces podemos ver por medio de este libro de Hebreos, amén, que habla, amén, gloria al Señor de Jesucristo, ¿verdad? Y que el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros pongamos nuestros ojos en Él siempre. Amén. No necesitamos ningún otro Dios, solamente Jesucristo, entiéndanlo. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Solamente por medio de Cristo. Y nosotros queremos decirte en esta mañana que pongas tu mirada en Jesús. Amén. Quita tu mirada de las imágenes, quita tu mirada de los sacerdotes, quita tu mirada de los pastores, porque aún los pastores se han corrompido también por el amor al dinero, ¿verdad? Y pon tus ojos en Jesús. Amén. El título de este mensaje es pon tus ojos en Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Porque Él es quien pagó por tus iniquidades, por tus dolencias. Dice su palabra que por su llaga hemos sido curados. Amén. Amén. Por esa llaga que le hicieron en el costado. Por eso es que cuando tú estés enfermo, tú tienes que ir a Él. Porque Él pagó. ¿Por qué tú le vas a dar honra a alguien que no pagó por tus pecados? ¿Por qué vas a honrar las imágenes si ellas no pagaron el precio por ti? ¿Por qué vas a honrar hombres cuando ellos no han pagado el sacrificio por ti? Solamente Cristo. Amén. Amén. Y por mí y por cada uno de nosotros. Por cada uno, sí. Amén. Amén. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Su palabra y dice, vamos a ir al contenido. ¿Qué contiene el libro de Hebreos? Dice, el autor de Hebreos exhorta a los cristianos hebreos a buscar la madurez, mostrando que el sufrimiento presente por Cristo está seguido por eterna gloria. Con él, algo que ni el judaísmo ni ninguna otra religión puede ofrecer. Ninguna otra religión te puede ofrecer lo que Cristo nos ofrece. Amén. 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 Por eso es que nosotros no predicamos religión. Nosotros no somos personas religiosas. Ni amamos la religión. Nosotros tenemos una relación con Cristo. Amén. Amén. Dice, algo que ni el judaísmo ni ninguna otra religión puede ofrecer. Todo el Antiguo Testamento señaló el ministerio de Cristo, pues las ofrendas, las fiestas, el tabernáculo y los sacerdotes sirvieron para mostrar el camino de Jesús, que era mejor. Se define de la fe y se anima a los creyentes con un detalle de la fe, de hombres y mujeres tales como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés. Amén. El autor de Hebreo revela que el nuevo y eterno pacto ha reemplazado el pacto temporal y que la sangre de Cristo ha pagado el precio de manera total. Amén. Amén. Él pagó todo, hermanos, ya está pagado nuestra salvación. Amén. Aquellos que estamos en el camino del Señor. Él pagó, Él dijo, Padre, todo ha sido consumado. Amén. Amén. Eso nos quiere decir que Él dijo, Padre, he cumplido con todo lo que tú me has mandado a hacer. Porque Él no vino por Él mismo, Él vino a cumplir lo que el Padre le mandó, Amén. Que era morir por nosotros, amén, porque nadie pudo, amén, nadie. Los profetas fallaron, los apóstoles fallaron, pero Él no falló, Él no amén. falla. Él es fiel, por eso es que nosotros tenemos que tener nuestra plena confianza solamente en Jesucristo, amén. Amén. Y la palabra te lo dice, pon tus ojos en Jesús. Jesús.
vamos a ir al tema. Bueno, vamos a ir a leer al trasfondo. Amén. Amén. Dice, la persecución es una amenaza real para la iglesia en Roma. Esta persecución hace que muchos creyentes judíos que han muerto a sus costumbres judaicas y legalistas retrocedan en su andar. El autor usa esta ocasión para hablar de la libertad que Cristo ha dado a todos los creyentes y afirma que con él no hay necesidad de ninguno de los rituales del judaísmo. Apelando a su conocimiento del Antiguo Testamento, habla de manera especial sobre paralelos del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Y este libro dice que se escribió entre el 64 y el 70 después de Cristo. Amén. 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 Este libro de Hebreos fue escrito después de que Cristo, ¿verdad?, vino a este mundo. Gloria al Señor, aleluya. Amén. ¿Verdad? Y el autor, pues hay varios, pero en sí es el apóstol Pablo. Amén. Amén. El que relata este libro y vamos a estar viendo en el capítulo 12, a ver, amén, Amén. ¿qué nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 12? Y solamente quería compartir un poquito, ¿verdad?, para que tú puedas entender más la palabra, porque hay personas que dicen, yo no la entiendo, es que yo la leo y no la entiendo. Por eso tienes que ir siempre a la introducción y ver de qué se trata el libro, y eso te va a abrir tu mente, tu entendimiento, te va a traer la revelación de la palabra mientras tú estás leyendo la introducción, y así tú vas a entender, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra del Señor no se entiende literalmente ni físicamente. La palabra del Señor es espiritual, porque toda la palabra dice que es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que inspiraba a Pablo, a los apóstoles, a los profetas. El Espíritu Santo venía y los inspiraba y ellos escribían, y gracias a ellos tenemos esta biblioteca de libros que es la Biblia. Amén. Amén. Gracias a que ellos fueron inspirados. Mucha gente dice, es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, pero no fueron cualquier hombres. Fueron hombres inspirados y guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y podemos ver el cumplimiento de la palabra. ¿Quién iba a saber lo que iba a pasar después de 2000 años? Solamente Dios sabía lo que iba a pasar. Y Él le daba las revelaciones a estos siervos, a este gran siervo del Señor que era el apóstol Pablo, ¿verdad? Le daba la revelación del Espíritu Santo y Él escribía, ¿verdad? Y por eso tenemos esta palabra de Dios que es la Biblia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así vamos a estar yendo a Hebreos capítulo 12. Amén. Gloria al Señor. Versículo 1, hermanos. Verso 1. Amén. Gloria a Dios. Y así vamos a estar leyendo. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Recuerda el título: pon tus ojos en Jesucristo. Amén. No hay otro Dios, hermanos, solamente Amén. Jesucristo. Recuerden que estaba en el 64 y en el 70 no había ningún papa, hermanos. Ahorita el papa lo tienen como Jesucristo y el papa no es Jesucristo. Le está quitando el lugar a Jesucristo y no, hermanos, eso no puede ser, porque solamente Jesús es el único que pagó con sangre. Amén. Lo golpearon, hermanos. Aquí no hay ningún papa, solamente Jesucristo es el único santo, hermanos. Amén. Todo hombre en la tierra es pecador. Amén, amén. Él no te va a ayudar, el Papa no te va a perdonar tus pecados, hermanos. Si andas mal, vas y te confiesas con Él, y allá cuando vayas a la presencia de Dios, si estás mal, ahí te vas a ir donde te toca, hermano. Por eso, pídele perdón a Dios, confiésate con Dios, confiesa tus pecados con Él. Él solamente te puede perdonar, Él te Amén. escucha, hermanos. Hay un sacerdote que habla, se llama Toro, que dice que a nosotros los cristianos no podemos abrazar a Jesús, que no conocemos a Jesús, porque ellos tienen un mono. Ellos sí abrazan a Jesús, ellos lo abrazan, lo apapachan, hermanos.
qué equivocados están, porque nosotros, el Señor está aquí con nosotros, el Señor nos abraza, hermanos. Nosotros lo que no miramos lo creemos, por eso el Señor Jesucristo está con nosotros. No necesitamos de ningún mono para que el Señor venga, nos abrace, nos hable, hermanos. Por eso tengan mucho cuidado, hermanos, y no tengan contiendas con nadie, debates con ningún sacerdote, porque ellos solamente quieren burlarse de nosotros los cristianos. Para ellos todo es burla, hermanos, porque ellos apapachan el pecado, ellos no les hablan del pecado. Ellos todo lo apapachan, hermano, apapachan la brujería, no les hablan a las gentes que andan haciendo brujerías, que andan haciendo que esas cosas de amares, todo eso, hermano, es pura brujería que hacen allí, hermano, y todas esas brujerías las agarran con esos santos que tienen allí, hermanos. Por eso pongan cuidado, no le quiten su lugar a nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún papa, el hombre puso al hombre ahí para que según sustituyera al Señor Jesucristo, pero no hay nadie, hermanos, nadie que pueda tener ese lugar de nuestro Padre que vino a morir por nosotros, amén, amén, que dio su vida por nosotros, hermanos. Por eso, hermanos, hay que darle la honra al que se la merece, no hay que darle la honra al que no se lo merece, hermanos. ¿Quién se la merece? Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, Él se merece la honra y la gloria. Nosotros no hablamos de la Virgen María, de su madre que vino aquí fue obra por el Espíritu Santo, hermano. Acuérdense que ella ya tiene su lugar, ella ya tiene su lugar, el Señor, ella está con el Señor, pero ella no puede venir aquí a hablar por nadie, hermano. Solamente Jesucristo puede venir. A ella la respetamos como su madre, como ella fue escogida por Él. Nadie. Pero fue María. Ella fue no María. Guadalupe. Ella es la única que Dios, que el Espíritu Santo vino y se derramó en ella, hermanos, y ella tuvo a nuestro Señor Jesucristo, pero es hasta allí, hermano. La palabra de Dios no nos habla de ella, que ella hizo milagros, nada, hermano. Solamente Jesucristo, ella no dio la vida por nosotros, ella tiene su lugar especial que Jesucristo le dio, hermanos. Por eso, si quieres un lugar especial, gánatelo tú también aquí en la tierra. Trata de ser diferente persona, busca al Señor Jesucristo en verdad, lee su palabra. Amén. No creas en los hombres, no creas en los pastores, no creas en los sacerdotes. Métete en su palabra para que tú empieces a abrir los ojos, hermano, para que tú empieces a mirar lo que el Señor Jesucristo quiere de ti, quiere de mí, hermano. Porque la carne es débil, hermano. Acuérdate que la carne es pecadora. Y si no buscas al Señor Jesucristo, vas a hacer lo que tu carne te dice, hermano. Busca al Espíritu Santo. Él sí te va a hablar, Él sí te va a decir, hermano. Hasta cuando quieras hacer algo, el Señor te habla en tu mente, hermano. Si los que piensan que el Señor Jesucristo no les habla, sí hablan, hermanos. Cuando vas a hacer algo malo, el Señor te dice que no lo hagas, porque va a haber una consecuencia, hermano. Por eso tenemos que darle la honra y la gloria a Él, porque nosotros tenemos un Dios que nos habla, tenemos un Dios que nos abraza, hermanos, que nos apapacha. Los que no creen que tenemos un Dios, hermano, sí tenemos un Dios que... Es un Dios vivo, es un Dios de vivos, no de muertos. Que anda aquí en la tierra, escuchándonos, hermanos, cuidándote a ti como a mí, hermano. Por eso le tenemos que dar la honra y la gloria al que está vivo, amén, hermano, amén. No al que está muerto. Todo aquel que ya muere, hermanos, ya no te escucha. Solamente Jesucristo. Ellos están descansando para la venida del Señor Jesucristo, para cuando sean juzgados, hermanos. Entiendan, hermanos, que el Señor Jesucristo es el único que está vivo. El otro es el enemigo que anda haciendo males en la tierra. Ese también anda aquí poniéndote cosas en tu mente. Es el que pone la droga, es el que pone a la gente cosas que andan haciendo malas. Porque, perdón, hermanos, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, hermanos. Por eso tenemos que poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El enemigo quiere destruir tu familia, quiere destruir tu esposa, tu esposo, hermanos. Hay que buscar al Señor Jesucristo, no darle lugar a nadie, hermanos, porque el que se la merece es nuestro Señor Jesucristo. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún papa tiene ese lugar que tiene nuestro Padre, que está aquí con nosotros, hermanos, que vino a morir, que derramó su sangre, que lo golpearon, hermanos. Nadie, hermano, nadie puede ser como el Señor Jesucristo fue, hermanos.
Dios les bendiga, hermanos. Hermana, ¿puedes empezar, hermana? Amén, Dios les amén. bendiga, Antes, siento hacer una pequeña oración antes amén, de entrar hermana. a la palabra. Amén, gloria al Señor. Voy a leer el primer verso, Hebreos, Amén. capítulo 12, verso 1, el libro de los Hebreos, amén. Amén. Y dice así su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sí, Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén, Padre, en esta mañana, Padre, mi Dios Señor amado, Jesucristo, te en damos esta gracias, mañana, Señor. Jesús, Te alabamos y gracias, te Señor glorificamos, Espíritu Te damos Santo. honra y Estamos gloria, aquí, Señor. Jesús, bendito Señor, Dios que tú nos poderoso, guíes, Señor que tú nos Jesús, dirijas, Señor. que tú traigas la Sí, revelación, Padre la Santo, interpretación tú de tu seas, Padre palabra, Santo, Señor, que tú abras nuestra mente, que tú nuestro seas el que corazón. hable, Señor Padre Espíritu Santo, Santo, que bendito unja Dios, nuestros que tú labios, pongas Señor. esas palabras en Padre nuestros Santo, y que labios, la palabra Señor que Jesús, salga en por el nuestra nombre de boca Cristo sea palabra Jesús. tuya, Sí, Señor, Padre Santo, en el no nombre palabra de Cristo nosotros, Jesús. Señor, que sea tu Sí, Espíritu Señor hablando Jesús, por medio de que tú nosotros. seas, Señor En Jesús, el nombre poderoso de Cristo nuestro Jesús, Señor Padre, nos Jesucristo, ponemos en tus en benditas tus manos, preciosas Señor. manos, Señor Usa Jesús. nuestras vidas para la gloria de tu Úsanos, nombre, Padre, Padre, que tu úsanos, palabra Señor Jesús. no regrese a ti vacía, Señor, Sí, sino que Padre dé Santo, frutos bendito Dios. para la cual tú la estás enviando, Sí, Señor, en Jesucristo, el nombre de en el nombre de Jesús, Cristo que Jesús. caiga en un terreno Nos fértil y ponemos dé en tus frutos, preciosas Padre, manos, Señor al 30, Jesús. al 50 y al 100 Sí, por uno, Padre Padre, en el Santo, nombre bendito Dios poderoso de poderoso, Cristo Señor Jesús. Jesús. Amén. Señor Gloria a Jesús. Dios. Así, Gracias, hermanos, Padre. Gracias, Señor. voy a explicar un poquito acerca de este verso, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, verso 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos dice que nosotros nos tenemos que despojar Amén. de todo peso que nos asedia, amén, y que nosotros, amén, tenemos una nube de testigos, amén. La gente Amén. nada más está viendo en nosotros como creyentes qué error cometemos, qué hacemos, ¿verdad? Porque los republicanos, amén, lo hacían con Jesús. Los publicanos, perdón, lo hacían con Jesús. Y ellos veían a ver qué error cometía Jesús, a ver qué palabra decía Jesús, pero Jesús conocía sus pensamientos de su mente y de su corazón. Amén. Amén. Y él, cuando ellos estaban pensando hacer algo en contra de él les hablaba y les decía. Amén. Y hacia nosotros sabemos que el enemigo, ¿verdad?, está poniendo personas para ver qué es lo que vamos a hablar nosotros, qué es lo que vamos a decir, ¿verdad? La gente que conoce la escritura va a ver que estamos hablando palabra del Señor. Amén. Pero la gente que no lee la Biblia solamente va a ser usada por el enemigo para venir en contra de nosotros, porque ellos nada más están viendo, ellos nos quieren ver como personas perfectas y no lo somos. Solamente perfecto es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces dice que nos despojemos de todo peso, que no dejemos que nada nos intimide, que no dejemos que nadie nos intimide. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y dice: tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Amén. Apartémonos del pecado. Amén. Amén. Gloria al Amén. Señor. De todo lo que al Señor no le agrada, nosotros nos tenemos que apartar. Si nosotros queremos vivir una vida de consagración al Señor, nos tenemos que apartar, nos tenemos que despojar de todo lo que al Señor no le agrada, ¿verdad? Y todo lo que Amén, dice aquí en hermanos. su palabra, y del pecado que nos hace, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por Amén. delante. Amén. Esta es una carrera que nosotros empezamos en mi vida hace 19 años, en la vida de mi hermano Julio, ya tiene él más de 20 años. Amén. Nosotros empezamos una carrera y hasta aquí te podemos decir que el Señor nos ha guardado. Y mientras nosotros sigamos haciendo la voluntad del Señor, Él nos va a seguir guardando. Amén. Porque esa es nuestra fe y nuestra confianza. Amén. Y su palabra dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no necesitamos tener una imagen de Jesús
para poder hablar con Él, para poder adorarle, porque Él está aquí. Dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él, amén. Amén. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no necesitamos tener una imagen, necesitamos ver una imagen para saber que Él está ahí con nosotros, amén. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Entonces su palabra nos dice, ¿verdad? Que corramos con paciencia, amén. Esta es una carrera que día a día nosotros vamos caminando en el Señor, vamos llenándonos de su palabra, vamos llenándonos de su Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios, para poder un día llegar a recibir esa corona de vida que Él nos tiene preparados, amén. Amén. Y por eso nos dice su palabra que corramos con paciencia, que no nos aceleremos, que paso a paso, demos paso, pero paso firme. Que cuando vengan pruebas y luchas a nuestras vidas, nosotros no reneguemos. No digamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque es necesario que pasemos por diversas pruebas, amén. Amén. Porque con tribulaciones vamos a llegar al cielo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, corran con paciencia la carrera. No se aceleren. No quieran correr cuando apenas se están gateando. Amén. Hay mucho creyente nuevo hoy en día que ya nomás porque van a una iglesia ya piensan que ya pueden hacer todo, pero no, hermanos, no puedes. Es un proceso. Tienes que llevar un entrenamiento de parte del Señor, porque nosotros somos soldados del Señor. Nosotros cuando el Señor nos llama al ministerio, el primero nos va a capacitar. Él no nos va a lanzar a la guerra si no tenemos armas. Un soldado para ir a la guerra tiene que pasar por un proceso de entrenamiento. Amén. Así también nosotros podemos ver en la palabra del Señor que Jesucristo no empezó su ministerio, no empezó a hacer milagros y a hacer sanidades, liberaciones, después de que Él fue bautizado. Amén. Amén. Él fue bautizado en agua y después el Espíritu Santo descendió y vino y lo bautizó. Y fue cuando Él empezó sus 3 años de ministerio. Pero antes, Él primero fue llevado al desierto por el Espíritu Santo por 40 días. Amén. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros vamos a ser llevados a un desierto. El Señor va a probar nuestro corazón para ver, no porque Él no sabe qué hay en el corazón de nosotros, para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón. Amén. Y Él no va a llamar a cualquier persona que en las primeras pruebas se va a apartar. No, Él no va a confiar su palabra a una persona, ni el trabajo de Él a una persona que cuando vengan los dardos del enemigo va a correr. No, por eso es que dice el apóstol Pablo, con paciencia, corran la carrera. Caminemos en el Señor, amén. Y así como Cristo lo hizo, así lo tenemos que hacer nosotros. Amén. Pero hoy en día muchos vienen al cristianismo, amén, se bautizan y ya quieren que Dios los use. ¿Cómo Dios te va a usar si tú no tienes conocimiento de la palabra? Primero tienes que tener conocimiento de la palabra. Un día el Señor a mí orando me dijo, ustedes siempre me dicen que yo haga mi voluntad. Y el Señor me preguntó a mí, me dijo, ¿pero tú sabes cuál es mi voluntad? Y yo le dije, Señor, pues tu voluntad. Sí, dice, mi voluntad es mi palabra. Amén. Esta es mi voluntad. No lo que tú piensas, no lo que tú crees, sino lo que mi palabra dice. Y ahí, hermanos, yo pude entender y comprender que a veces nosotros pedimos, pero no sabemos realmente lo que estamos pidiendo. Ahí el Señor a mí me dio una enseñanza, que cuando yo tengo que orar, que cuando yo tengo que pedir conforme a lo que está aquí escrito. Amén. Porque Él honra y Él respalda su palabra. No voy a hablar palabras nada más al viento, no, tengo que hablar palabra que está escrita. Porque Jesucristo nos dio un ejemplo que cuando Él fue tentado por el enemigo, Él le dijo, escrito está. Amén. Él le dijo que estaba escrito en la palabra del Señor, porque si alguien conoce la palabra es el enemigo, porque Él vino de allá de arriba. Entonces cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos,
No tenemos que pedir en ningún otro nombre, solamente en el nombre de Jesús, para que nuestra oración sea escuchada por el Padre. Amén. Y solamente por medio de Cristo podemos llegar al Padre. Amén. Dice que nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que pedir y orar conforme a lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. Amén. No a lo que nosotros creemos, ni a lo que nosotros pensamos, ni a lo que el hombre dice, ni a lo que el mundo dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y es cuando tu oración va a ser escuchada por Dios. Amén. Amén. Es cuando la oración va a ser eficaz y va a llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo conforme está escrito en la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor a mí me enseñó. Yo duré más de 10 años en una iglesia dirigiendo la oración, siendo intercesora. El Señor me puso a interceder. Y ahí el Señor me enseñó qué realmente es la oración. ¿Cuál oración llega al Señor? ¿Y cuál oración no llega? Porque hay muchas que se quedan en el techo. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir como conviene. A veces pedimos para nuestros propios beneficios, para la satisfacción de nuestra carne. Y eso no es lo que Dios quiere. Y por eso muchas de las veces no vemos peticiones contestadas de parte de Dios. Amén. Amén. Pero cuando tú empiezas a pedir conforme a lo que está escrito, yo te aseguro un 100% que tu oración va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque tú estás declarando la palabra de Dios. Dice su palabra que Él honra su palabra. Él respalda su palabra. Amén. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que pedir conforme a su palabra. Amén. Amén. Y así voy a pasar el tiempo al siguiente versículo a mi hermano Julio, que él les va a estar hablando un poquito de él. Amén. Gloria Amén, a Dios. hermanos, Dios les bendiga. Dice el 2, hermanos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe. Sí, por eso tenemos que, porque Él nos dio la fe, hermano, a cada uno. Amén. Por eso tenemos que poner nuestra fe por obra, hermanos. Tenemos que confiar en Él. Sabemos que Él es un hombre vivo, hermanos. Él no está muerto, Él está aquí con nosotros. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Sí? Por eso les digo, hermanos, que solamente en Él tenemos que confiar, solamente los ojos en Él, hermanos, no en nadie, hermanos. Por eso Él nos dejó a cada quien, tenemos que tener fe, hermanos. Si tú no tienes fe, no tienes nada, hermano, porque por eso Él vino a morir por ti. Tú tienes que tener fe, tienes que tener la confianza que Él vino a morir por ti, que Él sufrió por ti, hermanos, que Él derramó su sangre por ti, hermanos. Amén. ¿Y dónde está sentado? En el trono. Nadie puede estar en ese Padre. trono bendito, Gloria solamente el Señor Jesucristo. Amén, Por eso amén. Él vino a morir por ti, por mí, porque el Señor Jesucristo quiere rescatarnos, hermanos, porque ahorita el mundo está perdido, hermano. Ahorita ya nadie quiere venir a Jesucristo. Todas las cosas del mundo piensan que quieren puros placeres, puras cosas del mundo, hermanos. Dinero. Y no están poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo, no están creyendo en Él, hermanos. Por eso a cada vez el mundo está peor, hermanos. Por eso no digan que cuando viene algo a la tierra, hermanos, no digan que es la naturaleza. Es el Señor que está enojado con Amén. nosotros, hermanos. Sí, amén. Cuando venga un temblor, hermanos, cuando venga un huracán, es porque el Señor nos está hablando y aún no nos damos cuenta, hermanos. Nos dejamos guiar por los hombres que dicen que es la naturaleza, pero no, hermanos. Pronto va a venir otro temblor a México, hermanos. Y tienen que poner su fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué están viniendo tantas cosas a México? Por la idolatría, hermanos, por creer en cosas que no tienen que creer, por esa cosa, por la muerte que la están poniendo arriba de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense que ese trono solamente es de nuestro Señor Jesucristo. No le pueden quitar el lugar a nuestro Padre. Amén, amén. Él es el único, Amén, el que amén. tiene ese lugar santo, hermanos. Sí, Señor. Nadie, ni la muerte, ni el diablo puede tener el lugar que tiene nuestro Padre. Él venció todo. Él venció al enemigo, Él venció al diablo, venció la muerte. Amén. Porque Gloria a por Dios. eso Él vino, por eso Él murió. ¿Por qué murió?
para vencer la muerte, hermanos, Amén, para que nosotros miráramos que Él venció la muerte, solamente Él la pudo vencer, nosotros no, pero Él sí puede, hermanos. amén, amén. Él sí puede, por eso tuvo que venir a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que se cumpliera su palabra, hermanos. Él no renegó porque el Padre lo mandó y Él hizo todo lo que el Padre le dijo, hermanos, y no renegó, y Él resucitó al tercer día, hermanos. Amén, amén. No hay nadie que pueda resucitar, solamente Él. Amén. Por eso solamente le tenemos que dar la honra y la gloria a nuestro Padre. Amén, amén, gloria al Él es Señor. el que tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe, por eso dice que es el consumador de la fe. Amén, ¿Por qué? Porque tenemos que poner nuestra fe en Él, hermanos. amén, amén. Hay que buscarlo a Él solamente. El Señor quiere limpiarnos cada día, quiere ayudarnos cada día, pero nosotros no nos dejamos, hermanos. Nos dejamos con otras cosas, pensamos que un sacerdote, que un pastor nos va a ayudar, hermanos. Hay veces que vas a la iglesia pensando que el sacerdote te va a curar, que el pastor te va a dar una palabra profética y tú ya te vas a sanar. No, hermano. ¿Por qué no sanas? Porque no vas confiando en el Señor, porque no vas a buscar al Señor en la iglesia, hermano. Lo que tienes que ir cuando vas a la iglesia, tienes que poner tu mirada en nuestro Señor Jesucristo. Lleva tu mente a que tú vas a hablar con Jesús. No vas a hablar ni con el pastor ni con el sacerdote, hermano. Pon tus ojos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que te va a ayudar. Amén. Él es el que te va a sacar del problema. Gloria a Dios. Sabemos que este camino que llevamos buscando a nuestro Señor Jesucristo no es fácil, hermanos, no es fácil. Vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, hermanos. Cuando tú vienes a nuestro Señor Jesucristo, tal vez tienes más luchas y te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Porque el enemigo quiere tumbarte, quiere derribarte, porque el enemigo sabe que tú vas a buscar al Señor con más ganas, con más gozo, porque el Señor te está buscando a ti, hermano, hermana, porque Él sabe tu capacidad, tu fuerza que tienes, hermano, para buscarlo. Por eso el Señor nos viene a buscar a cada uno, hermano. Cuando tú estás mal, hermano, ¿cómo quieres que el Señor te use si tú andas mal? Sí, hay muchos predicadores que andan mal, hermanos. Ten cuidado también, pastores que andan fornicando en las iglesias, que andan engañando a las gentes. Igualmente los sacerdotes que andan haciendo cosas que no tienen que hacer. Tanta cosa, hermanos, que a veces no quiero ni decir de los sacerdotes, que son unos cochinos, hermanos, de los pastores igual. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. No hay que quitarle el trono del que es. El trono es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Papa es un pecador como nosotros, hermanos. Amén. Los sacerdotes, los pastores son unos pecadores, hermanos. Pongan sus ojos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el que los va a guiar, los va a cuidar, los va a proteger. Un día vas a estar en su presencia y Él, si tú sigues su camino, Él va a estar ahí contigo, hermano. Él vas a alcanzar salvación, pero si tú no sigues sus caminos, hermano, te vas a ir para un lugar de perdición, hermano. La salvación no es para todos. En la palabra, aquí su palabra nos dice que la salvación no es para todos, hermanos, es solamente para el que lo busca. Amén. Para el que cree en Él, que Él Amén, está amén. vivo. Tenemos que poner nuestra fe en Él, hermanos. Amén, gloria Tenemos al que Señor. poner nuestra confianza en Él, tenemos que buscarlo a Él, para que Él nos siga dando de su gracia, para que Él siga teniendo misericordia de nosotros, para que Él siga bendiciéndonos espiritualmente, hermanos. Hay veces que hay pruebas que vienen a nosotros, hermanos, pero hay que estar firmes, hermanos. Hay que darle las gracias a Él, hermanos, porque hay pruebas que pasamos que a veces no queremos pasar, hermanos, pero todos tenemos que pasar pruebas si queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay que buscarlo, hermanos. Porque tenemos familias, no queremos que nuestras familias, nuestros hijos se pierdan. Queremos vivir una eternidad con nuestras familias allá con nuestro Señor Jesucristo. Sabremos que no es fácil, hermano, no es fácil, pero hay que buscarlo a nuestro Señor. Hay que seguirlo buscando, hermanos. Por eso aquí su palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, hermano. No pongas tus ojos en nadie, no pongas tus ojos en nadie, hermano, en ningún santo. Nadie te va a ayudar. Nuestro Señor Jesucristo sí te va a sacar de todo problema. Él es el que te va
a resolver tus problemas, Amén, hermano, amén. pero pon tu mirada en Él, Amén, pon amén. tu fe en Él. Por eso nos dice que es el consumador de la fe. Tu fe en Él, hermano, pon Amén. tu confianza en Él, búscalo a Él. Él es el que te va a ayudar, el que te va a proteger. Si miras a tu esposo, a tu esposa que no va a la iglesia, hermano, solamente ora por él y por su gracia el Señor lo va a traer, hermano. Pero no le des lugar al enemigo, porque el enemigo quiere que pelees con tu esposa, con tu esposo. ¿Para qué? Para que el enemigo se ría de ustedes, hermanos, porque el enemigo, él no se cansa. Él está aquí y allá también buscando a quién molestar, a quién derribar, hermanos. Por eso hay que buscar, hay que poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Hay que poner nuestra fe por obra cada día, hermanos, sabiendo que el Señor es bueno y Él es maravilloso. Él nos va a cuidar a cada instante que lo busquen, los hermanos. Pon tu fe en nuestro Señor Jesucristo. No le des el lugar a nadie, hermanos. Si tú le pones a un papa, a un sacerdote, a un pastor delante de nuestro Señor Jesucristo, ten cuidado, hermano, estás mal, porque el trono solamente es para nuestro Padre, que vino a morir por ti, amén. vino a morir por mí, vino a derramar su sangre, lo golpearon, hermano, como tú no te imaginas, hermano. Tú te pasa algo, te das un martillazo en un dedo, con poquito que te pasa, hermano, y andas llorando, hermano, y te imaginas el dolor que sufrió nuestro Padre, que lo golpearon, lo clavaron con esos clavos, hermano. Por eso, ¿a quién le tenemos que dar la honra? Murió por ti, por mí, hermano. Murió por ti y por mí en esa cruz que fue golpeado, hermano. Hay que poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermana, si quieres, puedes seguir, puedes leer todo hasta acá de una vez para que no se nos haga muy largo. Dice el 3, verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos dice que consideremos, que tomemos en cuenta, amén, ese sacrificio que Jesús hizo. Amén. Amén. Que Él sufrió tanta contradicción de pecadores, porque primero le decían, Hosana al rey, y después le decían, crucifíquenlo. Era una contradicción de pecadores, primero lo alababan y después lo querían crucificar. Amén. Dice, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que cuando nosotros como creyentes, hermanos, queremos desmayar por las pruebas que estemos pasando, que consideremos, el apóstol Pablo nos dice, considera, acuérdate, toma en cuenta el sacrificio que Jesucristo hizo por ti, por mí en aquella cruz. Y cuando tú te pones a ver todo lo que Él padeció, si usted puede ver la película de la Pasión de Cristo, y eso es solamente algo similar, no es lo que realmente Jesús pasó. Si tú te pones a ver esa película, cómo lo golpearon, cómo lo azotaron. Cuando yo me pongo a pensar en eso, digo, vale la pena el sufrimiento aquí en la tierra. Vale la pena que yo sufra, que yo pase penalidades, que yo pase persecuciones. Aún en la misma familia hay persecución, porque su palabra dice que son nuestros mayores enemigos. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Pero aún con todo eso no es fácil el camino del Señor, porque el enemigo usa tu misma familia, los mismos de tu casa. No nada más los de afuera, sino los mismos de tu casa, en contra tuya. ¿Para qué? Para que no prediquen la verdad. Pero cuando nosotros vemos esa sangre, cuando nosotros consideramos ese sacrificio, decimos, vale la pena, Señor, que yo padezca, que yo sufra, que me critiquen, que hablen en contra mía por decir tu palabra, Señor, por decir la verdad, porque la verdad es la que los va a hacer libres. Amén. Yo prefiero decirte una verdad cruel
a una mentira piadosa, porque la verdad es la que te va a hacer libre. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que consideremos, que no menospreciemos, que no echemos en saco roto el sacrificio que hizo Cristo por ti, por mí en aquella cruz. Que no fue cualquier cosa. Solamente Él pudo soportar los golpes, los azotes, a todo lo que le hicieron al Señor. No conforme con eso, esa lanza que le metieron en su costado cuando Él ya estaba su cuerpo destrozado. Y yo quiero decirte que tú consideres ese sacrificio que hizo por ti. Tú que te has apartado del Señor. Tú que le has dado la espalda al Señor después de tantas cosas que ha hecho en tu vida. Porque hay mucho pueblo que se ha ido detrás de otros dioses. Así como lo hizo el pueblo de Israel, así lo ha hecho mucho pueblo también. Amén. Amén. Mucho pueblo que ha despreciado el sacrificio. Y su palabra, ¿verdad?, nos exhorta y nos dice, no lo menosprecies, no lo tengas en poco, lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz. Amén. Y por eso dice su palabra, ¿verdad?, que consideremos, amén. Dice, porque el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Mientras estemos en esta sangre, vamos a tener una lucha diaria. Diariamente tenemos batallas. Es una guerra, las fuerzas del mal con las fuerzas del bien. Y aquellas personas que no son creyentes, el enemigo las usa para venir en contra de nosotros, pero nosotros tenemos que resistir y seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. ¿Y cómo vamos a poder resistir? Por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Por eso nos tenemos que llenar de su palabra, porque el Espíritu Santo nos va a traer a memoria en la aflicción, en la prueba, lo que tú y yo hemos leído y hemos estudiado en su palabra. No lo que el hombre mentiroso dice, lo que su palabra dice, porque su palabra no miente. Amén. Amén. Y por eso el apóstol Pablo nos exhorta, no tengas en poco ese sacrificio, considéralo. Vamos a seguir leyendo el 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando el Señor nos está disciplinando es porque está diciendo, hija, te amo. Hijo, te amo. Por eso es que te estoy disciplinando, porque si yo te dejo que hagas lo que tú quieras, te vas a perder. Amén. Por eso es que hay mucho pueblo que se está perdiendo. ¿Verdad? Entonces no tenemos que menospreciar la disciplina que Él nos está dando. Porque allí nos está mostrando su amor. Porque tú, si tienes un hijo y si tu hijo está haciendo cosas malas, tú lo tienes que disciplinar porque lo amas. Amén. Aquellos padres que aman a su hijo los tienen que corregir. Escuche el hijo, no escuche. Es nuestra obligación corregirlos como padres. Amén. Así nuestro Señor, como nuestro Padre, nos tiene que corregir a nosotros cuando nosotros estamos haciendo mal. Cuando nosotros nos estamos desviando del camino. Y eso nos hace volver. Cuando nosotros estamos siendo exhortados, nosotros decimos, Señor, ¿qué estoy haciendo que a ti no te agrada, Padre? Enséñame. Y el Señor dice, mira, estás haciendo esto y esto y esto y esto. ¿Y qué haces? Venir humillado, Padre, perdóname. Reconocer. Amén. Y el Señor te vuelve otra vez a levantar. Amén. Pero no te deja que te quedes ahí caído. Amén. Por eso nosotros tenemos que soportar esa disciplina. Dice el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Amén. Amén. Cuando nosotros soportamos la disciplina es porque Él nos está tratando como sus hijos. Dice, porque qué hijo que aquel a quien el Padre no disciplina, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Todos aquellos que reniegan en contra de Dios por la prueba o lucha que estén pasando, hermanos, no están aceptando la disciplina del Señor. Y si tú no quieres que Dios te discipline, su palabra dice que eres un bastardo y no un hijo.
Así que, hermano, tienes que aceptar y reconocer, amén, que Dios te está disciplinando. El 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Amén. Dice que si nosotros obedecíamos a nuestros padres carnales, a nuestros padres terrenales, ¿por qué no vamos a obedecer y aceptar la disciplina de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Amén. Si ellos que son carnales, nosotros les teníamos temor, ¿por qué no tenemos que temor a hacer lo malo delante de Dios? Porque hoy el temor se ha perdido en mucho creyente. Mucho creyente anda como oveja sin pastor, ¿verdad? Amén. Que no saben. Por eso cualquier doctrina que vienen y les hablan, le dicen, mira, aquí está el Cristo, mira, ya está el Cristo, van y lo siguen, ¿verdad? Y entran en una confusión. ¿Por qué? Por falta de la palabra de Dios. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Pero cuando tú estás bien nutrido, amén, gloria al Señor. Por eso es que nosotros hemos permanecido en el camino del Señor por tantos años, porque nos nutrimos con palabra santa, con palabra limpia, amén. Amén. No comemos cualquier palabra, cualquier porquería de doctrina, no. Nosotros comemos palabra que está aquí escrita, amén, gloria al Señor. Y eso nos nutre nuestro espíritu. Y eso nos ayuda a nosotros a permanecer. Y cuando venga el engañador, el enemigo, porque el enemigo no se te va a presentar con cuernos y cola como lo pintan, no. Dice la palabra de Dios, pues no es maravilla, pues el enemigo se viste de ángel de luz. Porque fue un ángel de luz, pero ahora es un demonio de las tinieblas, amén. Amén. Entonces cuando él viene y se te presenta de lo mejor, de lo más caballeroso, de lo más amable, pero es el enemigo disfrazado. Amén. Amén. Pero cuando tú ves a la escritura y tú dices, no, Señor, este no viene de parte tuya, Señor, porque tu palabra a mí me dice otra cosa. Es cuando tú captas que no viene de parte del Señor. Y allí Dios no permite que tú o yo seamos engañados. Amén. Amén. Por eso es que nos tuvimos que nutrir con esta palabra. Esta es la leche, ¿verdad? Que no está adulterada. Esta palabra no está adulterada. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo puedo sentir, hermano, cuando te estoy hablando esta palabra, yo puedo sentir en mi espíritu, el Espíritu Santo que mora dentro de mí, yo puedo sentir ese respaldo. Amén. Amén. ¿Cómo tú sientes esa libertad de hablar? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está diciendo, es así. Así como lo estás hablando, es así. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice el 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres, ¿verdad?, terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dice el 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Ellos nos ponían un castigo. ¿Sabes qué? Te voy a poner un castigo de tantos días. Y después ellos nos quitaban el castigo. Amén. Dice, como a ellos les parecía. Ellos hacían, nos castigaban como ellos querían. Amén. Amén. Pero para lo que nos es aprovechoso, para que participemos de su santidad. Porque el Señor nos disciplina porque quiere que llevemos una vida sagrada, Santa. Amén. una vida santa. Hoy en día ya no se habla de la santidad. Hoy en día te dicen, tú puedes vestirte como tú quieres, andar como tú quieres, vivir en fornicación, vivir en adulterio, y de todas maneras te vas a ir con Cristo. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor que eso es un engaño y mentira de Satanás para que tú te pierdas. Por eso es que esas iglesias donde se habla eso, hermanos, están llenas. Porque la gente lo que quiere es el pecado. Quiere que le hablen de que ella puede hacer el pecado, él puede hacer el pecado. Y el Señor de todas maneras los ama y los va a recibir. No es cierto. La palabra a mí me dice lo contrario.
La palabra del Señor dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Nadie. Si tú y yo no llevamos una vida santa, sagrada, muchos dicen, ay, ¿qué importa cómo tú te vistes? No, sí importa, ¿sabes por qué? Porque el mundo ve lo de afuera de nosotros. El mundo no puede ver tu corazón, pero ellos ven lo de afuera. Y lo que está en tu corazón tiene que ser reflejado afuera. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que vestirnos de una manera decorosa, de una manera, amén, aleluya, que no provoquemos a nadie a pecado. Aleluya, gloria Amén. al Señor. Nosotros las mujeres tenemos que vestirnos conservadoramente. ¿Para qué? Para no hacer caer en pecado a alguien más. Amén. Amén. Por eso es que es importante de la manera como tú te vistes, como tú te presentas en la casa del Señor, porque tú estás mostrando santidad. Aleluya, gloria al Señor. Si en tu corazón hay santidad, tu cuerpo lo va a reflejar, aleluya, lo que hay dentro de ti. Amén. Amén. Por eso es que el Espíritu Santo nos da convicción. Por eso es que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar. Pero muchos dicen, ay, piensan que porque andan con vestido largo ya se van a ir con el Señor. No, ese es el reflejo de lo que Dios hizo en nuestro corazón. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Por eso es que nosotros somos transformados, somos cambiados. Aleluya, nosotros no creemos lo que el mundo dice, nosotros no vivimos por lo que el mundo dice, nosotros vivimos por fe, aleluya, porque dice su palabra que el justo por su fe va a vivir. Amén. 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 Por eso es que el mundo dice todo lo contrario a lo que la palabra dice, pero nosotros creemos en la palabra, no lo que, lo que el hombre dice, ni lo que el mundo dice, lo que su palabra dice. Amén. Amén, gloria al Señor, dice. El 11. El 11 dice, es verdad que ninguna disciplina es presente, parece ser causa de gozo. Claro que no nos gusta que Jesús nos discipline, amén. No nos gusta que el Señor nos ponga en disciplina, pero es necesario, amén. Amén. No te causa gozo, te causa tristeza cuando estás pasando por una prueba. Dice, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia y los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Otra vez te vuelvo a decir, tú que apenas acabas de venir al Evangelio y que quieres que Dios te usa, pague el precio. Vas a pasar por un desierto, tu corazón va a ser probado, porque el Señor no va a confiar sus tesoros a cualquier persona. El Señor sabe a quién se la va a confiar. El Señor sabe a quién va a usar. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón, pero tú no lo conoces. Amén. Amén. Solamente Dios conoce tu corazón y el corazón de nosotros. Amén. Amén. Pero cuando en tu corazón está la palabra, tú estás en la voluntad de Dios. Pero cuando en tu corazón no está la palabra, tú estás siendo guiado por Satanás. Amén. Amén. Hasta ahí. Nosotros, hasta que termine, ¿verdad? Nosotros, hermanos, queremos decirte que si tú estás en pruebas, si tú estás pasando por una prueba de enfermedad, mira, yo estoy pasando por una prueba en mis ojos, ¿verdad? Fui al doctor, al oculista, y iban a hacer una cirugía en mis ojos. Cuando yo fui al chequeo de mi vista, es por eso que dejamos de transmitir también los videos. Cuando yo fui a mi visita y me estuvieron chequeando mis ojos, y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero pasar por una cirugía. A mí tu palabra me dice que tú sanas. Escrito está en tu palabra. Y yo quiero que seas tú el que sanes mi vista. Amén. Yo no quiero pasar por ese proceso de dolor, de cirugía, cuando yo te tengo a ti que tú sanas. Amén. Y hermanos, todo estuvo, parecía que todo venía bien. Yo al principio sentía paz y tranquilidad, pero después cuando fueron pasando los días, empecé a sentir una aflicción. Empecé a sentir algo en mi corazón.
Y yo le decía, Señor, si no es tu voluntad que yo pase por esa cirugía en mis ojos, házmelo saber. Y ¿sabe qué, hermanos? Llorando al Señor porque yo empecé a sentir aflicción. Y cuando iba a llegar el día de la cirugía, yo no me presenté. ¿Por qué? Porque el Señor me empezó a mí dar señales de que no era su voluntad. Amén. Después Dios habló a mi vida por medio de alguien y me dijo que el enemigo quería traer ceguera a mi ojo por medio de esa cirugía. Por eso yo te digo que a veces la gente pone su confianza en los doctores. Lo que el doctor te dice, tú vas confiado ciegamente en él, pero son hombres que se equivocan. Y que muchos doctores son usados por el mismísimo demonio también. Estaba escuchando yo un mensaje de un hermano que decía que había muchos doctores satánicos que en lugar de ayudarte te dañan más. Por eso nosotros tenemos que estar orando y no confiar en el hombre. Y yo le doy gloria a Dios, hermano, porque esa visión borrosa que yo tenía en mi vista se empezó a aclarar. Amén. Yo ya no veo tan borroso, yo inclusive puedo ver sin lentes. Amén, hermana. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en Jesús. Amén. Porque los milagros que Jesús hacía hace más de 2000 años, Él todavía lo sigue haciendo. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Lo que Él hizo hace más de 2000 años lo sigue haciendo, pero tenemos que creer y confiar en Él. Amén. Amén. Y yo le doy gracias al Señor porque Dios no me permitió pasar por ese proceso de cirugía. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ya ven cómo es el Señor, es tan bueno que Él sana, hermanos. Amén, gloria a Dios. Queremos tener Gracias, Jesús. unos minutos, hermanos, para hacer una oración, para si alguien necesita una oración. Gloria a Dios, aleluya. Si alguien necesita oración, hermanos, si alguien necesitado del Señor, hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor los bendizca, los cuide y si alguien está enfermo, que el Señor los sane, hermanos. Pero pongan su fe, su confianza en Dios, que Él los va a sanar, si tienen un problema, que el Señor los va a sacar de ese problema, hermanos. Pero acuérdense que todo el tiempo tienen que poner su fe, su confianza en Él. Nosotros no podemos hacer nada por ustedes. Nosotros lo único que vamos a hacer, vamos a orar, pedirle al Señor que tenga misericordia de cualquier problema que tengan, hermanos, para que el Señor los ayude, los guíe, los cuide. Y si alguien está enfermo, que el Señor los sane. Sabemos que hay veces que uno pasa enfermedades y uno a veces una aflicción lo trae a uno mal, porque uno dice, Dios está conmigo y no me sana. Pero no hay que pensar eso, hermanos. Siempre hay que poner nuestra fe por obra. Por eso aquí el Señor nos enseña en su palabra que siempre hay que poner nuestra confianza en Él. Él sabe qué hacer con nosotros. Si un día el Señor pues ya no nos puede sanar, solamente Él sabe por qué, hermanos. Pero hay que poner nuestra confianza en Él. Vamos a hacer una oración, hermanos. Antes de orar quiero decirte esto. Siento decirte esto en mi espíritu. Siento decirte que si tú estás enfermo y si Dios no te ha sanado, no reniegues de Él. Dios a su tiempo hará la obra en ti. Porque muchas de las veces el Señor viene y nos sana. Y como ya tenemos esa petición contestada, nos apartamos. Por eso es que muchas veces el Señor tiene a pueblo, ¿verdad?, con enfermedades. No porque es su voluntad que estén enfermos, sino porque Él sabe que si los sana, se aparta. Amén. Como los leprosos. Eran 10 leprosos, hermanos, que estaban llenos de lepra. La palabra de Dios dice que había 10 leprosos llenos de lepra. Y el Señor Jesucristo los sanó a los 10 y se fueron. Y solamente vino uno agradecido con Él. Y el Señor Jesucristo se fijó, porque Él mira, Él ve. Él se fija cuando hay agradecimiento en tu corazón y cuando no hay agradecimiento. Amén. Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos de nuestro corazón.
Y él dijo, ¿que no fueron 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Solamente uno de los 10 fue agradecido. Y yo quiero decirte que si el Señor no te ha sanado, no reniegues. Sigue confiando, sigue orando, no bajes la guardia, no te enojes con Dios, porque Él conoce tu corazón. Amén. Él conoce los pensamientos de tu corazón. Tal vez tú nomás quieres sanidad para seguir en el mundo y por eso es que el Señor no te ha sanado, porque Él sabe. A Él no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Él sabe que realmente hay en nosotros. Amén. Amén. Y antes de hacer esta oración para terminar con este mensaje, yo quiero decirte que sigas adelante. Y que si tú te has apartado porque el Señor no te ha sanado o no te ha contestado una petición, vuelvas al camino. Vuelve nuevamente al camino. Amén. Y sigue orando, y sigue escudriñando su palabra, y sigue buscando de Él. Sigue santificando tu vida. Porque si tú no llevas una vida de santidad, es por eso que entran los espíritus de enfermedad. El problema que yo tengo, hermanos, en mis ojos, viene de nacimiento, desde que yo nací, ¿verdad? Pero yo he visto cómo Dios poco a poco, ¿verdad?, ha ido mejorando mi visión. Gloria al Señor. Porque yo veía borroso, pero ahora yo puedo ver con más claridad. Antes yo no podía manejar sin lentes. Ahora yo puedo quitarme los lentes y ver, pero yo los uso para leer, ¿verdad?, para poder ver con más claridad cuando estoy leyendo. Pero yo puedo ver sin lentes, puedo manejar sin lentes. ¿Y quién es el que hace las cosas? Dios. Y por eso yo estoy agradecida con Dios. Amén, hermana, amén. Porque mi vista se ha aclarado. Yo puedo ver con más claridad. Por eso yo te digo que Él es nuestro doctor. Pero si Él no te ha sanado, no desmayes. Sigue confiando. Yo quiero decirte que no importa cuántos milagros haga Dios en nuestras vidas. Un día, tú y yo nos vamos a ir de esta tierra. Pero como dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Yo vivo para Cristo y el día que el Señor me llame a su presencia, para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque voy con Él. Yo de una cosa estoy 100% segura, que voy con Él. ¿Por qué? Porque me aparté del pecado, trato de vivir una vida consagrada al Señor, trato de hacer lo que al Señor le agrada, obedecer su palabra, buscarle, y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Amén. Y yo quiero decirte que sigas adelante. Amén. Tú que te has apartado, vuelve nuevamente, porque en el mundo lo único que vas a encontrar es destrucción. Y no nada más eso, tu alma va a ser destruida después de haber conocido la verdad. Y el castigo va a ser peor para ti. ¿Por qué? Porque un día conociste la verdad te hizo libre y te apartaste. Pero todavía hay oportunidad de que tú vuelvas. Y aquellos que no conocen de la palabra, yo te digo que busques a Jesús. Tú que adoras imágenes, que adoras ídolos, deshazte de ellos y busca a Jesús. Y tú vas a ver cómo tus peticiones van a ser contestadas. Amén. Amén. Gloria al Dios Señor. los bendiga, Vamos a orar. hermanos. Si el que está escuchándonos, hermanos, puede cerrar sus ojos y poner su confianza en Dios, hermanos. Sí, mi Dios. Padre Santo, Gracias en esta te damos, Padre, tarde, por tu Señor palabra, Jesús, Señor. te damos gracias, Señor Jesús. Gracias Por una por vez tu más, palabra, Señor, que nos Señor tuviste Jesús. aquí, Señor Gracias por Jesús, que esta tu victoria palabra que no nos se has vaya dado, vacía, Señor. Señor Jesús. Toca las Yo te vidas, pido, los Señor, por todos corazones, esos mi hermanos, Dios. hermanas, Sí, Señor, joven, aleluya. jovencita que nos están escuchando. Oh, Padre Santo, bendito Señor, de la bendícela, gloria, Señor. Cuídala, Gracias, Señor Señor. Jesús. Si Te hay alguien alabo y te enfermo, Señor, glorifico, sánalo, Señor. Señor, en el nombre de Te doy Cristo la Jesús. honra y la Yo te gloria, pido Padre. que llegue, Señor, Gracias a ese por tu problema, palabra, cualquier Señor. problema que tengan mis Gracias hermanos, por Señor, que esta tú, bendita Padre palabra Santo, que pongas tú tu nos has mano dejado, de Jesús. poder allí, Señor, y tú los Gracias, ayudes, Señor. Señor.
En el nombre de Cristo Padre. Jesús, te Ayúdalos, ponemos todas mi Dios esas familias amado. en tus manos, Bendice, Señor Jesús. Señor, esas familias. Bendice Bendice todo, esas Señor Jesús, personas, Padre Señor. Santo. Toca Todo, sus vidas, toda toca persona, sus Señor Padre corazones, Señor. Santo, bendito Dios En el poderoso, nombre poderoso que quiere de volver al Cristo Señor. Jesús, aleluya. Dale una vez más fuerza, Señor Gloria Jesucristo, a tu para que santísimo regresen a ti, nombre, Señor Padre. Jesús. Vuelve a tu Te camino los aquel ponemos que en se ha tus manos, apartado, Señor mi Dios. Jesús. En el Tráelos nombre de Cristo nuevamente, Jesús, Padre Señor. Santo, Dales bendito otra Dios. nueva oportunidad, Dales, Jesús. Padre En Santo, el de lo que nombre ellos no poderoso encontraban, de Cristo Señor. Jesús, Dales de ti, aleluya. Señor Jesús, Abre su en el mente nombre y de su Cristo corazón, Jesús, Señor. Padre Santo. Perdona sus pecados, Esa mujer Señor. que está enferma, ese En el hombre que nombre está de enfermo, Jesús, Padre sánalo, Santo, Señor bendito. Jesús. Te lo pido en el nombre de Extiende tu mano Cristo Jesús, sanadora, Padre Señor. Santo. Y toca Oh, en aquel el que está nombre de Cristo enfermo, mi Jesús. Dios Tócalos, amado, Señor, Padre. tócalos ahí Echa donde están, fuera Señor toda Jesús. enfermedad y En el nombre de Cristo Jesús, arranca, Señor, desde Padre, la raíz esa arranca de raíz enfermedad, en el Señor nombre de Jesús. Jesús de Te lo Nazaret, pidemos, Señor. en el Toda nombre de Cristo enfermedad, Jesús. Padre Santo, bendito Fuera, de la Señor gloria, Jesús. Señor. Le echamos Fuera fuera en el por el nombre poder de de tu Cristo palabra, Jesús. mi Dios Toda amado, brujería, Señor. Padre Toda Santo, en el santería, nombre toda de Cristo brujería, Jesús. toda hechicería, Sí, Señor toda Jesús. fuerza maligna del enemigo, le echamos Echamos fuera, fuera. Señor, fuera en de el esos nombre hogares, de Jesús Señor de Jesús. Nazaret, Padre Que Santo, seas tú bendito el de que la mora en gloria. esos hogares, Señor Jesús. Espíritu Que seas Santo, tú, entra a Padre esos Santo, hogares, el que esas viva en esos familias, mi hogares, Dios Señor amado. Jesús. Espíritu En el de nombre de idolatría, te Cristo echamos Jesús. fuera Fuera de en el nuestras nombre de familias. Cristo Jesús. Urra, vasaya, En el canda, nombre la de vasaya, Cristo canda. En el Jesús, nombre Padre de Santo. Jesús de Nazaret, Cuide esas Padre. familias, Señor. Declaramos tu Cuídalas, palabra, Señor Señor, Jesús. haciendo efecto en el Sí, corazón Padre de estas Santo, que personas. llegue, Señor, esta que palabra, llegue, que Señor, toque el Padre corazón, Santo, bendito Dios de la Señor gloria, Jesús. Señor, aleluya. En el nombre de Espíritu Cristo Santo. Jesús, Padre Santo. Glorifícate, Toca, Señor, Espíritu toca, Santo, Señor. glorifícate. Toca, la Señor, vasaya, toca ese canda, la joven, baba, Señor, esa soto, roba. jovencita, tócalo, Toca a Señor. los jóvenes, Que se aparten Señor. del mal, Señor Oh, Jesús. todo espíritu de drogadicción Todo lo echamos espíritu de fuera droga, en el Señor, nombre fuera. de Jesús. En el nombre de Espíritu Cristo de alcoholismo te echamos fuera en el nombre Fuera de en el Jesús. nombre de Cristo Jesús, Espíritu Padre de prostitución Santo. fuera en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, Padre, Padre declaramos Santo, libertad bendito en las vidas. Libertad, Señor. Declaramos que toda Libre esas cadena se rompe jóvenes, ahora esos por el poder de tu matrimonios palabra, libres, Señor Señor. Jesús, en el nombre de Declaramos, Cristo Señor, Jesús. unidad en las Todo familias, hermano Padre que ande Santo, fornicando, bendito que de la ande gloria. mal, libéralo, Espíritu de libre en el adulterio, nombre de de fornicación, Cristo te Jesús. echamos fuera de Libre las en el vidas. nombre de Cristo Jesús. Fuera Oh, de los bendito cuerpos, Dios poderoso, aleluya, Señor Padre Jesús. Santo, bendito Gracias, de la Señor gloria, Jesús. Señor. Ahora te damos Declaramos gracias, libertad Señor en el Jesús. nombre de Y sabemos, Jesús, Señor, que tú vas a aleluya, hacer algo, Padre. Señor Jesús. Oh Espíritu En el Santo nombre de de Cristo Dios, Jesús, aleluya, Padre Santo, Señor. bendito Dios. Padre, aleluya, Gracias, gracias, Señor, te gracias, damos, Padre. Señor, en esta hora, Ahora Padre. te damos gracias, en Señor, este por momento esta y declaramos tarde, Señor victoria Jesús, en el nombre que de nos Jesús. has dado esta victoria, Señor Declaramos Jesús. Gracias, victoria Padre en el Santo, nombre de bendito Jesús, Dios Padre de la poderoso, Señor gloria. Jesús. Y que tú sigas En el usando nombre de nuestras Cristo vidas Jesús. para la gloria de tu Síguenos nombre, usando, Padre. Padre Santo. Y que corazones, Señor, sean tocados Sean en el tocados, nombre Señor de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, y que Gracias, esta Padre palabra Santo, caiga en un Señor terreno Jesús. fértil y dé En el frutos, nombre Señor. de Cristo En Jesús. el nombre de Gracias, Jesús. hermanos, por Gracias, escucharnos, Señor. hermanos. Gracias. Ahora, Hemos hermanos, orado, Padre. Gracias, bendito Dios Espíritu poderoso, Santo de Señor. Dios. Escríbanse, hermanos. Solamente denle toque a la campanita para que se Suscríbanse, escriban, hermanos. Aleluya, gloria al Suscríbanse. Señor. Y Comenten, déjenos sus hermanos. comentarios, amén. Sean buenos o sean malos. Si esta comenten, palabra bendijo hermanos. tu vida, comenten, hermanos, Comenten. y sigan orando por En el nosotros. nombre de Aquellos Cristo que están Jesús, orando por les nosotros, damos gracias. les damos gracias por sus Bendiciones, oraciones. hermanos, a todos Y aquellos que deseaban que que nos nuevamente escuchan. saliéramos al aire aquí en estos videos. Aquí Gracias, estamos hermanos. nuevamente, gracias a la Bendiciones. misericordia del Señor. Comenten, hermanos. Que el Señor les comenten, bendiga hermanos. y suscríbanse, Que el Señor hermanos. les Toquen solamente la Suscríbanse campanita, para que hermanos. nosotros Allí va a salir la podamos seguir campanita, llevando hermanos. y sigan orando para que el Señor Dios nos les siga dando bendiga. palabra. Dios les Que el Señor bendiga. les bendiga. La honra y la gloria es para el Él. Señor Amén. Jesucristo. Amén, hermanos. A Él sea la honra y Él la sea la gloria. gloria. Siervos inútiles somos. Amén. Gloria les al bendiga, Señor. Y bendiciones, vamos a estar hermanos. nuevamente, si el Señor así lo permite, vamos a seguir nuevamente haciendo videos para hermanos. edificación de tu vida. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones para todos, hermanos. Amén.